Para la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú. Un orgullo y una satisfacción poderlos recibir en este 6º Encuentro Iberoamericano de Escuelas e Institutos de Administración Pública. Bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidas todas a esta su casa. Vamos a dar inicio al programa de inauguración con las palabras de la doctora Sara Arobes Escobar, quien es secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros de Perú. Muchísimas gracias, Dante. Buenos días. Bienvenidos a la Escuela de Administración Pública, estimados colegas, altos funcionarios, colegas que me acompañan en la mesa, señor embajador, muchísimas gracias. Este 6º encuentro tiene un reto, ¿no?, que es básicamente a partir de la discusión de las conferencias magistrales, poder tener una serie de conclusiones que nos permitan, desde las organizaciones públicas, generar innovación, ¿no? Y generar innovación a partir de cómo mejoramos la prestación de bienes y servicios para los ciudadanos y para las empresas. Y eso es un gran reto. Y nosotros, desde la Secretaría de Gestión Pública, de manera conjunta con la Autoridad Nacional del Servicio Civil, venimos realizando una serie de iniciativas, ¿no? Cómo mejoramos la prestación de bienes y servicios, y efectivamente la innovación es un reto fundamental, porque no todas las organizaciones públicas tienen la flexibilidad o los recursos o el talento para poder generar estos cambios organizacionales. En ese sentido, creo que, digamos, la expectativa que tenemos es enorme, y además por el intercambio de experiencias y con, digamos, los directores de escuelas iberoamericanas, estoy segura que va a ser una sesión sumamente fructífera. Entonces, con eso les doy la bienvenida y continuamos con las siguientes presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Sara. Vamos a escuchar ahora las palabras del doctor Juan José Martínez Ortiz, quien es el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, la máxima institución autoridad en materia del servicio civil y recursos humanos en la República de Perú. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hoy es un día muy grato para nosotros porque, como suele decir nuestro director de la escuela, esta escuela es la casa de los servidores civiles, de los servidores públicos. Y hoy, con la presencia de todos ustedes, sentimos que es la casa de todos los servidores públicos de Iberoamérica. Pues están presentes representantes, además de institutos y de escuelas de administración pública, prácticamente de toda Latinoamérica y de la península ibérica. Es muy grato porque siento, a pesar de todas las críticas que se suelen hacer en diferentes momentos y en diferentes países sobre lo que es el servicio civil, sobre los empleos públicos y los servidores públicos, yo siempre he sentido que hay un grupo especial y hay una característica especial que tienen los servidores, que es esta motivación de buscar el bienestar general. Y eso lo he encontrado aquí en Perú, en mi país, pero también veo y lo he compartido con colegas de otros países. Es por eso que encontrarnos todos juntos, además, aquí en Perú es particularmente grato. Y veo que el tema de organización, o el tema de este encuentro este año es cómo generar organizaciones innovadoras o cómo generar innovación en el sector público. Y particularmente tengo mucha expectativa porque lo que normalmente se dice es que las entidades públicas están regladas, están reguladas, hay poco espacio, poca iniciativa para la innovación, que las cosas siempre se hacen de un método muy tradicional, que somos tradicionalistas en el sector público. Entonces, créanme que tengo mucha expectativa de ver qué van a decir y qué van a plantear. Y nuevamente les doy la bienvenida, estoy muy contento que estén en mi país y espero que disfruten estos días aquí en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. Vamos a escuchar ahora las palabras de doña Isabel Borrell, la directora del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP de España, nuestro, como solemos decir en todos los encuentros, nuestro hermanito mayor dentro de todas las escuelas, la escuela del INAP, que siempre ha estado apoyando todos los trabajos que hemos hecho en América Latina para el desarrollo de las competencias y la formación para el servicio civil. Isabel, por favor. Muchas gracias, Dante.
Secretario General del CLAD, querido Paco, autoridades del Gobierno del Perú, representantes de las escuelas e instituciones iberoamericanas de... ¿Ahora? ¿Sí? ¿Quizá allí? Vale, de acuerdo. Y representantes también de otras instituciones iberoamericanas. Buenos días a todos y muchas gracias por vuestra presencia hoy aquí y por el clima de confianza y el trabajo compartido con el que estoy segura de que vamos a abordar este encuentro. Agradezco especialmente a nuestro anfitrión, Dante Mendoza, director de la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú, por la calurosa y hospitalaria acogida que nos ha brindado. Quiero hacer también una mención especial a Luis Herrera, asesor del INAP España, por el riguroso trabajo de análisis que ha hecho con las aportaciones que hemos facilitado todos los países al cuestionario que previamente se había distribuido. Es un lujo poder contar con él como facilitador de este encuentro. Muchas gracias, Luis. Es la primera vez que asisto a este encuentro iberoamericano de escuelas e institutos de administración pública construidas sobre la base del fomento a la cooperación, que ha sido precisamente una de las señas de identidad del CLAD desde su creación. Y lo hago con satisfacción porque he podido constatar cómo esta red se ha mantenido activa a lo largo de estos años y cómo se ha consolidado como un foro de referencia para nuestros países. Creo que estos encuentros nos brindan una magnífica oportunidad en un doble sentido. Por una parte, nos permiten, incluso yo diría que nos estimulan a detenernos para tomar conciencia del rumbo al que se dirigen nuestras organizaciones y hacer balance. Y por otra parte, nos permiten abrir espacios de reflexión colectiva que nos dan luz sobre retos y dificultades que estoy segura de que todos tenemos. Desde el INAP de España nos sentimos muy felices de haber impulsado estos encuentros y mantenemos nuestro compromiso de seguir apoyándolos. El éxito de un foro como este radica en la solidez de los conocimientos que se comparten y de las experiencias que se intercambian, en ese marco de cooperación al que me refería al principio. Pero creo, presidente, que ahora hay que empezar a dar un paso más y llevar el fruto de esas reflexiones a la acción, promoviendo cambios y buscando resultados. De este modo facilitaremos o ayudaremos a facilitar la transformación de nuestras organizaciones, haciéndolas amigables a la innovación. Este es precisamente el título de este encuentro, cómo crear organizaciones innovadoras. A mí me gusta el planteamiento, sobre todo por lo que supone de transformación para mejorar nuestras organizaciones públicas y la prestación de los servicios que damos a los ciudadanos. Es un planteamiento optimista, pero yo me pregunto y digo, ¿cómo respondería yo a esta pregunta? Pues lo haría desde un planteamiento sencillo, pero que me parece clave actualmente. Para innovar en nuestras organizaciones debemos apostar de verdad por la transformación cultural, por una transformación real que se asiente en una nueva cultura que propicie y favorezca integrar e involucrar a todos en una organización, incluyendo cambios sustanciales como el liderazgo de nuestros directivos, el reconocimiento de nuestros servidores públicos, su desarrollo profesional, la comunicación interna de las organizaciones y también la externa, las nuevas formas de organización de trabajo y la transparencia o la ética pública. Desde hace algunos años, en varias instancias, en particular la OCDE, se viene generando una reflexión en torno a la innovación en el sector público, cómo desarrollarla, cómo favorecerla o cómo impulsarla. Existen recomendaciones internacionales que nos muestran la trayectoria a seguir en lo que respecta a las capacidades y competencias de un sector público profesionalizado para afrontar los retos de la sociedad a la que sirve. Yo creo que hemos dado pasos muy importantes, pero falta otra parte. Aquí viene la reflexión, otra reflexión. Los datos de la OCDE no son tan optimistas para nuestros países cuando analizan el desarrollo tecnológico o la innovación. Y ahí es donde las escuelas o institutos podemos tener un papel fundamental.
Si nosotros nos transformamos e innovamos predicando con el ejemplo, seremos punta de lanza del resto de administraciones públicas de nuestros países, generando sinergias positivas que redundarán sin duda en esa mejor prestación de la calidad de los servicios que reciban los ciudadanos. Nuestra misión común es impulsar y favorecer esa transformación a través de las competencias que cada uno tenga. Una de las más importantes es la formación y yo creo que ahí tenemos margen de mejora para mejorar nuestras ofertas formativas, las metodologías que ahora son eminentemente más prácticas y también actualizando las capacidades de los docentes para que puedan ser facilitadores de aprendizaje. De todos estos asuntos hablaremos sin duda a lo largo del encuentro, pero yo creo que ahora ya tenemos 3 palabras cuyo eco resonarán seguramente a lo largo de estos 2 días: transformación, innovación y cooperación. No quiero extenderme más en estas palabras iniciales de saludo, simplemente reitero mi satisfacción por estar aquí, por poder tener la oportunidad de conocer a los responsables de las escuelas y por poder trabajar con todos ustedes a lo largo de estos 2 días que servirán seguro de aprendizaje mutuo y reforzarán nuestros lazos comunes. No me resisto a terminar sin citar a uno de nuestros más insignes escritores, peruano, iberoamericano y universal, Mario Vargas Llosa, con la frase inicial de su novela El paraíso en la otra esquina, que dice: abrió los ojos a las 4 de la madrugada y pensó, hoy comienzas a cambiar el mundo, Florita. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Te iba a decir muchas gracias, Florita, pero realmente aleccionadoras tus palabras. Y antes de culminar con esta pequeña ceremonia de inauguración y darle el uso de la palabra a nuestro secretario general del CLAT, don Francisco Velázquez, quiero hacer propicia la oportunidad como anfitrión de comentarles algunas cosas, ¿no? Lo primero es el agradecimiento porque estén todos ustedes hoy día con nosotros. Sé lo complicado que puede ser para un director de escuela o un titular de institución pública trasladarse a otro país y poder compartir durante 1 o 2 días las experiencias que se tienen sobre determinados temas que son de nuestra especialidad y poderlo compartir además con la comunidad internacional. Nosotros en la Escuela Nacional de Administración Pública de Perú estamos absolutamente convencidos que la mejor manera para poder crecer y poder desarrollar es aprender de entre nosotros, aprender juntos. Cada uno de nuestros países, cada una de nuestras instituciones tiene una serie de recorridos que ha ido haciendo, ya sea las escuelas más grandes, las más pequeñas, las escuelas más tradicionales, las escuelas más modernas, más locas, las escuelas que tienen ya una historia y una tradición, las escuelas como nosotros, que tenemos 5 años y ya estamos recibiéndolos y estamos además diciéndoles que estamos felices con lo que hacemos. De todos hay algo que aprender. El primer encuentro de escuelas al que asistí fue ya hace algunos años en la ciudad de Asunción, en Paraguay. Yo acababa de asumir el cargo y la verdad es que fue una oportunidad increíble de poder ver qué es lo que están haciendo en materia de formación y competencia y desarrollo de competencias en cada uno de los países miembros del CLAT. Me llevé sorpresas enormes. Uno, porque si bien es cierto, sabía que todos compartimos una raíz común, tenemos una cultura común. Sin embargo, el nivel de desarrollo de nuestra administración pública, la confianza que tienen los ciudadanos en nuestras administraciones públicas van variando de país en país y, por lo tanto, cada uno de las escuelas y de los institutos había trazado estrategias de desarrollo distintas para poder generar finalmente el objetivo de tener mejores servidoras y servidores públicos en cada uno de nuestros países. De esas experiencias es que se nutrió la ENAP de Perú. Yo siempre he dicho que el 90% de lo que hicimos en la escuela al inicio no era nuestro, era de ustedes. Era prestado de la experiencia iberoamericana y pudimos comenzar a construir, no de la nada, sino comenzar a construir a partir de un estatus iberoamericano.
hasta aquí han llegado las escuelas, entonces a partir de acá sigamos construyendo. La satisfacción que he tenido es que año a año, en cada uno de los encuentros, cada escuela viene con nuevas ideas, viene con nuevas locuras, vienen a contar lo que están haciendo. Hay cambios generacionales, hay cambios institucionales, cambios políticos, porque estamos en democracias y cada cierto tiempo van cambiando los gobiernos, van cambiando los ministros, van cambiando nuestros jefes, y eso nos va obligando también a ir adaptando la manera en la que enseñamos a estos nuevos vientos, a estas nuevas corrientes, de manera tal de que tengamos siempre servidores públicos que estén aptos para transmitir las políticas de gobierno en prácticas de gestión que sean útiles y que puedan llegar realmente a cambiarle la vida a los ciudadanos en nuestros países. Esta experiencia increíble se lleva de la mano de instituciones amigas. El CLAD de alguna manera liderando, el INAP de España siempre participando, siempre, decimos en mi país, rompiéndose y entregándolo todo por el proyecto. Nuestros amigos consultores, lo hemos tenido a Paco de consultor en algún momento, ahora el consultor es Lucho, así que esperemos que eso no sea un preludio del próximo secretario general del CLAD, digo, ¿no? Pero, en fin, estamos en una familia que cada vez es más numerosa, una familia en donde cada vez se estrechan más los lazos de confianza, de amistad y sobre todo de legitimidad. Legitimidad de lo que hacemos de cara a nuestros ciudadanos. Legitimidad por cuanto venimos a estar entre nosotros, a compartir nuestro conocimiento. El programa que hemos preparado ahora de la mano con Paco es un programa muy rico en términos del aprendizaje mutuo entre nosotros. Seminarios, eventos, paneles a lo largo de todo el día en simultáneo. Toda la escuela hoy día es la Escuela Iberoamericana. Hoy día no somos la ENAP de Perú, hoy día somos la Escuela Iberoamericana del CLAD, somos la escuela de todos nosotros y por eso, gracias y bienvenidos. Y ahora sí, Paco, para que nos inaugures. Bueno, yo creo que después de tan sabrosas palabras, ya se me están pegando los vocablos de este continente, tan sabrosas palabras de los colegas y colegas que nos han precedido en el uso de la palabra, me resta poco que decir, pero sí quiero decirles algunas palabras que más que palabras son casi sentimientos. Primero, la inmensa satisfacción de estar aquí en una casa que yo casi considero mi casa, porque he estado 4 o 5 veces y les adelanto a ustedes que si alguna vez la Escuela Nacional de Administración Pública del Perú les invita a dar una conferencia, no vengan, por favor. No vengan porque no da una conferencia, da 10. Y entonces, en el momento que tiene 10 minutos libres, dice, bueno, pues vamos a hacer entonces un desayuno de trabajo y usted va a seguir hablando. Es una de las características de esta casa y es una característica muy positiva. No abandona a las personas que vienen a realizar un trabajo. Tanto no los abandona que luego tienen que acostarse durante una semana. Es una organización motivada, es una organización que desde el presidente de Servir hasta la dirección de la escuela y las autoridades del Perú incentivan, impulsan para que haga actividades. Y una de ellas es exactamente esta, donde todo el mérito, si hay alguno que ustedes puedan señalar cuando terminemos, les corresponde a la Escuela Nacional de Administración Pública. Vamos a hablar de las cuestiones de formación, de las cuestiones de la función pública, de las cuestiones de la institucionalidad, de la administración. Hablamos con mucha frecuencia de estas cosas en las reuniones del CLAD, pero esta reunión tiene una característica singular. La primera es que prácticamente casi todos los países están aquí, casi todos los países del CLAD, y fíjense que tienen una representación de altura, y este es el éxito de esta reunión. Es la 6ª vez que nos reunimos y casi siempre vienen personas de la más alta relevancia dentro de las actividades de las que estamos hablando, los presidentes o directores de las escuelas o institutos que hablan con sus iguales
y, en consecuencia, ya no son solo las cuestiones de carácter técnico, sino las cuestiones incluso de carácter político. Y por eso le hemos dado la connotación de la innovación, porque, como señalaba Isabel y Sara y el presidente de Servir y Dante, pues nosotros también queremos ser organizaciones innovadoras, queremos de alguna manera ponernos al frente de este impulso inmenso que tienen las sociedades actuales de cambiar las cosas, de hacer cosas nuevas. Y las podemos hacer. Y a lo largo de la historia de las administraciones públicas, en muchos de nuestros países así ha ocurrido. Por tanto, no solo los privados innovan, los públicos también podemos innovar y así lo hemos demostrado. En esta organización del evento, en la que hemos colaborado con Dante, le hemos dado una vuelta a lo que suele ser habitual en nuestras reuniones. Ya no solo vamos a escuchar al consultor, que yo también fui en su momento, y Luis Herrera seguro que nos deleita, pero además nos vamos a escuchar a nosotros mismos públicamente, y yo creo que esto es bueno. Esto es bueno mediante las mesas redondas, mediante las conferencias, y de esta manera, digamos, también es un intento de justificar nuestra llegada, porque tenemos cosas que decir, tenemos innovaciones, tenemos actuaciones, tenemos cosas nuevas que los demás no conocen. En consecuencia, manifestarlas a los demás y manifestarlas también al público, manifestarlas a los otros funcionarios, profesores, investigadores o personas que hayan querido venir a escucharnos. Y esto es además algo que queremos que se realice en la inmensa mayoría de los eventos del CLAD, porque así, de esta manera, pues intentamos horadar esta falta de confianza que los ciudadanos tienen en las administraciones públicas. Nosotros también tenemos que empujar para que haya mayor confianza, más allá de los lamentables episodios de corrupción o de mal comportamiento de las administraciones o de los gobiernos, que también los hay, como todos ustedes conocen. Es el 6º encuentro. Primero, recordarán, y algunos de los presentes han estado en todos, primero fue en Guatemala, el segundo fue en Asunción, el tercero en Cartagena, el cuarto en Uruguay, el quinto en El Salvador y el 6º en Perú. Hay ya una lucha muy importante para ver quién hace el 7º. Bueno, lo resolveremos más o menos en la reunión de hoy. Quiero agradecer también especialmente la asistencia no solo de las personas correspondientes a los institutos y escuelas, sino también representantes de ILPES, de la OEA, mi amigo Trinidad, del ICAP y de otras organizaciones, señor embajador, y de otras representaciones diplomáticas que nos acompañan. Quiero desear un buen trabajo y casi en términos personales me conformaría con que de aquí sacáramos como 3 ideas. Y las 3 están basadas en la Escuela Nacional de Administración Pública, que yo creo que es ya una organización innovadora. ¿Por qué es innovadora? Porque es versátil. Es decir, ha sido capaz de transformarse durante 48 horas o 72 horas de una organización clásica de capacitación de funcionarios a un congreso. Y ha sido capaz física y mentalmente, cada uno de los trabajadores, de los empleados, de los aquí existentes, en realizar un congreso que estoy seguro, un seminario, un simposio, un encuentro que estoy seguro que será un gran éxito. Y esa es una de las condiciones también de la innovación, la versatilidad. La segunda es que tenemos trabajadores aquí motivados, y eso lo puedo comprobar, lo he podido comprobar muchas veces, y lo vais a ver vosotros también. Es decir, son personas que arreglan todos los problemas, que conocen los asuntos, que participan en los seminarios, que son capaces de sacar estadísticas de la satisfacción o no de los alumnos, que organizan. Son personas, en definitiva, conscientes, responsables y orgullosas de prestar un servicio público. Y la tercera característica, o la tercera de las 4 que quiero decir, es utilizan las tecnologías y las utilizan habitualmente y las utilizan con gran rapidez. Y esto es sumamente importante. No tienen que tener 500 equipos de personas o empresas que vengan aquí. No, ellos las conocen y son capaces, como ven ustedes, de hacer esta representación, este marco, que no diré que es incomparable, pero en todo caso es positivo y es bonito. Y la última de las ideas que quiero participarles es que
este seminario contiene o quiere que sea el ejemplo de que nosotros luego desarrollemos en nuestros países, ahondemos aún más en las metodologías participativas. La Escuela Nacional de Administración Pública del Perú así lo hace, yo he tenido ocasión de verlo, a veces los alumnos ni te dejaban hablar, por tanto, participar, y eso es bueno porque no solo nosotros tenemos algún conocimiento, sino que el conocimiento, en este caso, lo tienen ustedes y cuando damos una clase lo tienen casi siempre los alumnos. Muchas gracias. Te faltó las palabras mágicas. Declaro inaugurado. De Sara declaro inaugurado. Muchas gracias a Sara, que siempre nos apoya desde la Secretaría de Gestión Pública. Siempre decimos en Servir, Sara es nuestra mamá, es nuestra tía, es nuestra protectora, es nuestro ángel guardián. Y es miembro del Consejo Directivo de Servir, además, también. Gracias, Isabel, por estar con nosotros. Yo sé lo complicado que es haber volado 12 horas y estar ahorita con un desfase de 7 horas con el horario normal. Vas a ver cómo a partir del mediodía ya nos va a golpear el jet lag, pero sin embargo estás acá y estás con esa sonrisa que nos alegra la mañana. Gracias, Juan José. Juan José es el presidente de Servir. Juan José es la persona que hace que todo esto sea posible. Un presidente, un líder institucional, tiene que tener la virtud de apoyar iniciativas que son buenas para el país, que son buenas para los servidores, son buenas para todos aquellos que trabajamos porque creemos en que va a haber un Perú mejor en algún momento. Y las personas que tienen el poder político son las que tienen que hacer esa magia. Juanjo, gracias, este encuentro es tuyo, este encuentro se debe a que hay apoyo institucional, hay siempre esa idea de tenemos que ser mejores y la única manera de ser mejores es capacitándonos, formándonos y participando con mucho entusiasmo de todo aquello que sea mejor para mejorar. Y Paco, gracias por la confianza cuando el CLAT tomó la decisión de que este encuentro sea aquí en Lima. Realmente lo transmití a mi equipo, pensando que mi equipo me iba a decir, pues, ¿estás loco? ¿Cómo vamos a organizar esto? Y más bien la respuesta de todas las personas que trabajan acá en la escuela fue, qué bien, Dante, comencemos a trabajar ya. Yo espero que el resultado de este entusiasmo, de este esfuerzo, de esta gran concepción de mentes y de corrientes de opinión que confluyen para que este evento se realice, lo puedan disfrutar todos ustedes en estos 2 días de debates y de exposiciones y de charlas que vamos a tener y que mañana podamos tener una declaración de Lima, un acuerdo entre todos nosotros acerca de cómo desde la innovación podemos mejorar las capacidades de los servidores públicos en el Perú. Vamos ahora a escuchar a nuestro consultor, a Luis Herrera, que va a dar la primera conferencia magistral, que es el de cómo crear organizaciones innovadoras. Y con esto, como bien dijo Sara, como bien dijo Paco, vamos a ya dar inicio a nuestro encuentro. Lucho. La innovación del PowerPoint. Ya. Muchísimas gracias. Esto. Ok. Bien. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes.
y a todas ustedes, pero sobre todo muchísimas gracias al CLAD, que por segunda vez consecutiva me ha proporcionado el inestimable privilegio de estar con ustedes durante día y medio, aprender de ustedes y, en definitiva, compartir con ustedes, como decía muy bien Dante, pues experiencias, impresiones, ideas. Voy a intentar no ser demasiado aburrido porque el tema tampoco es que sea excesivamente excitante, pero yo espero que les interese y que les sea de alguna utilidad las cosas de las que les voy a hablar. En realidad, de lo que les voy a hablar es de lo que las escuelas e institutos de administración pública del CLAD hacen para crear organizaciones innovadoras. Por tanto, el mérito de esta presentación, más que mío, es de las aportaciones que todas las escuelas e institutos han hecho previamente a este encuentro, como es lógico, a partir de la encuesta circulada por el CLAD. Yo lo único que he pretendido con esta presentación es simplemente resumir, hacer una composición de todas aquellas ideas, experiencias, prácticas que ustedes desarrollan diariamente en sus respectivos países. Antes de decir nada, a mí me gustaría señalar que en realidad las escuelas, los institutos de administración pública son misionalmente organizaciones innovadoras. Por sí mismas son organizaciones innovadoras. Y lo son porque todo lo que hacen, todo lo que programan, realmente tiene un único propósito, que es mejorar la conducta y el comportamiento profesional de las personas del empleo público. Sea cualquier cosa que hagan, todo tiene esa única e importantísima finalidad. Antes de entrar a fondo, me van a permitir que haga una breve introducción sobre la innovación en el sector público. Realmente, hasta no hace demasiado tiempo, yo como ya tengo cierta perspectiva histórica, lo puedo decir, realmente no se relacionaba la innovación con el sector público. La innovación parecía pertenecer más bien al ámbito de las empresas, de las organizaciones privadas que operaban en un entorno de competencia. En definitiva, la innovación parecía ser más bien un requerimiento de competitividad de las empresas, pero en general no se consideraba que la innovación realmente comprometiera al sector público como tal. Afortunadamente, sin embargo, y como muy bien ha dicho, yo creo que el secretario general del CLAD, hoy día sí ya hay un consenso académico, institucional, muy importante en torno a que también en el sector público es absolutamente imprescindible la innovación pública. Y yo creo que como una buena demostración de este consenso lo podemos encontrar en la recientísima declaración de la OCDE, digo recientísima porque se adoptó en mayo de este mismo año, sobre la innovación en el sector público. Una declaración que fue adoptada por 35 países de la OCDE y 5 países no miembros de la OCDE. En total, si no he contado mal, por 7 países pertenecientes al CLAD. En esta declaración, y como han dicho muy bien mis predecesores, se pone el énfasis de que efectivamente las organizaciones públicas tienen que innovar como estrategia para mejorar la vida de los ciudadanos. No se trata de innovar por innovar, se trata de que la innovación es una estrategia principal de los gobiernos
para mejorar la vida de sus ciudadanos. El segundo principio de esta declaración nos señala que todos los empleados públicos deben ser alentados a la innovación. La innovación no es algo, como a veces se cree, que corresponde solamente a los directivos públicos, a los líderes. La innovación es una tarea común, completamente transversal de todos los empleados públicos. Pero ¿por qué ahora es tan importante la innovación? ¿Por qué se habla tanto de la innovación también en el sector público? Pues en primer lugar, en mi opinión, porque el entorno en el que se mueven las organizaciones públicas, primero se ha convertido en un entorno mucho más complejo, donde hay muchos más intereses organizados, donde los cambios cada vez son mucho más rápidos, mucho más dinámicos. Y esa complejidad, que se traduce en una complejidad en los retos y en los objetivos de los gobiernos y las administraciones, yo creo que tiene una buena demostración en la Agenda 2030. Fíjense que de los objetivos de desarrollo sostenible que contiene la Agenda, lo que nos proponen son retos de crecimiento económico, pero también de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social. Ya no hay que crecer solo, se trata de crecer de forma inclusiva, se trata de crecer de forma sostenible. Y muchos de estos objetivos, que ahora damos por hechos, a lo mejor hace 40 años hubieran sido simplemente inconcebibles. Y lo que es aún mucho más significativo, dentro de 10 años, cuando lleguemos al 2030, aparecerán nuevos objetivos que probablemente ahora ni siquiera imaginamos. El mundo se transforma enormemente y también se transforma enormemente la gestión de los gobiernos y la gestión de las administraciones públicas. Por eso es tan importante innovar, porque cada vez los gobiernos, las administraciones, tienen que adaptarse con mayor celeridad y con mayor éxito a las expectativas y necesidades de los grupos sociales. Y eso es enormemente importante. ¿Por qué es importante? Bueno, me he permitido tomar el nombre de un taller del Servicio Civil de Costa Rica que se llama Innovar o Morir. Este es un lema que se hizo muy popular en la gestión empresarial de hace ya algunas décadas, pero que es sorprendente que en la administración pública ya estemos dando talleres con esta denominación, innovar o morir. Antes parecía que esto era solo predicable de las empresas. Las empresas que se movían en un entorno competitivo, la que no innovaba desaparecía del mercado. El mercado la hacía desaparecer. Y es curioso que ahora también estamos hablando de esto en el sector público. Creemos o hemos creído muchas veces que el servicio público, que las políticas públicas son algo prácticamente, yo diría que natural, algo que tiene que existir casi de forma prácticamente inexcusable, pero los últimos tiempos nos han demostrado que eso no es así. O somos capaces de innovar e, insisto, adaptarnos a tiempo a las necesidades y expectativas de los grupos sociales, o el servicio público también puede morir. Gran parte de la desconfianza, de la crisis de confianza que viven los países en la actualidad tiene mucho que ver con esto. Por eso es tan importante, repito, innovar. Y bien, ¿qué hace o qué pueden hacer las escuelas y los institutos en la innovación, en el cambio?
Pues bueno, en este modelo que ustedes seguramente conocerán o habrán visto reproducido más de una vez, nos recuerda muy gráficamente que el cambio, que la innovación depende básicamente de 5 factores. Uno es la visión. Para que haya cambio tiene que saber cualquier organización exactamente qué es lo que quiere hacer y hacia dónde va. El segundo factor son esto que ahora llamamos los skills, que son las habilidades, las competencias profesionales. El tercero, los incentivos. Podemos tener capacidad institucional y competencial, pero si las personas no están motivadas, si no hay incentivos, probablemente tampoco habrá cambios. Naturalmente también exige recursos. Los cambios normalmente requieren recursos, no siempre, pero normalmente requieren recursos. Y por último, un plan de acción. Si no hay un plan de acción, es muy difícil que los cambios prosperen. Hay que saber qué es lo que hay que hacer, quién lo tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Y en este esquema, ¿dónde intervienen las escuelas o institutos? Pues evidentemente en los skills, en las habilidades, en las competencias. Como decía muy bien antes Dante, las escuelas, los institutos son los que tienen que proporcionar la competencia, la capacidad a las instituciones para poder cambiar, para poder innovar. Y la pregunta que en realidad digamos, preside este encuentro es ¿y qué hacen las escuelas y los institutos de administración pública por la innovación? Repito que lo que aquí vamos a explicar es simplemente lo que las escuelas e institutos nos han comunicado a través de sus aportaciones y que yo creo que son de un enorme interés para todos, porque como decía muy bien Dante, es muy importante que todos aprendamos de todos. Todas esas experiencias prácticas están recogidas en un informe preliminar que ustedes conocen y que yo voy a intentar de alguna manera sistematizar. Bueno, lo primero que se puede hacer por la innovación, ¿qué es? Pues atraer y captar talento innovador. Es lo primero que podemos hacer. Y realmente, ¿qué hacen los institutos o escuelas para atraer talento innovador? Bueno, la verdad es que los institutos o escuelas en general en los países del CLAD no tienen normalmente una participación muy directa en los procesos de atracción o reclutamiento de talento. Pero es verdad que hay escuelas e institutos que sí hacen cosas. Hacen cosas como proporcionar recursos para el autoaprendizaje de los candidatos, periodos de prácticas para las personas que están cursando estudios y que en algún momento pueden tener efectivamente vocación de servicio público, difundir los empleos públicos, las oportunidades que ofrece el empleo público, o estudios o investigaciones sobre las nuevas competencias, sobre el perfil profesional de las personas que reclutamos, o sobre las expectativas de las personas que podrían aspirar a ser reclutadas. Esas cosas sí se hacen en algunas escuelas e institutos. Y en lo que se refiere a la captación de talento innovador, bueno, repito que las escuelas e institutos no participan en muchos casos en este tipo de procesos, pero cuando lo hacen, ellos, las escuelas, los institutos, pretenden captar talento innovador introduciendo las competencias innovadoras en la selección, en la evaluación de los aspirantes. En aquellos casos en los que las escuelas o los institutos no directamente gestionan los procesos de captación de talento, lo que sí hacen, y me parece muy importante también, es formar en competencias innovadoras
a las unidades de recursos humanos o a las unidades de gerencia pública que sí se ocupan de gestionar esos procesos de reclutamiento. Y claro, cómo no, ¿qué es lo que hacen básicamente los institutos de escuelas? Los institutos de escuelas, en una gran medida, hacen aprendizaje en las aulas. Y también hacen aprendizaje en las aulas de innovación. Cuando hablo de aulas, estoy refiriéndome a aulas físicas, virtuales, me da igual. Es decir, estoy hablando de un tipo de aprendizaje con un alto nivel de formalización y estructuración. Las escuelas, todas las escuelas, todos los institutos, programan, desarrollan cursos, seminarios, talleres, conferencias, webinars, MOOCs, relativos a competencias innovadoras. Todas las escuelas lo hacen. Pero la pregunta que nos deberíamos hacer es que cuando se quiere formar en innovación, ¿qué es lo que hay que enseñar? ¿Qué es lo que las escuelas o institutos deben enseñar? Esta es la cuestión. Tradicionalmente, las escuelas o institutos, cuando querían formar a gente, personas del empleo público, se basaban básicamente en el conocimiento. Pero, como dice bien este directivo de Fujitsu, la verdad es que cada vez el conocimiento es menos importante. Y sí lo es, algunas otras habilidades, destrezas, como por ejemplo la creatividad para resolver problemas. Entonces, ¿qué tienen que hacer las escuelas y los institutos? ¿Y qué hacen las escuelas o institutos? Pues muy sencillo. Sí. Muy sencillo. La innovación, como competencia profesional, no es más que una conducta, es un comportamiento. Una conducta, un comportamiento. ¿Y cómo se obtiene esa conducta o comportamiento? Pues esa conducta o comportamiento se obtiene mediante la suma de una actitud, de una motivación, si ustedes prefieren llamarlo así, y de un saber hacer. Las personas que trabajan en el empleo público pueden ser innovadoras siempre que sean capaces de tener la actitud adecuada y las competencias técnicas necesarias para poder desarrollar la innovación. ¿Y qué es lo que hacen en primer lugar? Lo que muchas escuelas o institutos hacen es organizar actividades de todo tipo, promocionales, formativas, de capacitación, para difundir los valores y los principios innovadores. Responsabilidad por resultados, rendición de cuentas, racionalidad económica, orientación a la ciudadanía, mejora continua. Todo esto son valores, son principios innovadores que conducen a la innovación. ¿Y por qué tiene tanta importancia que las escuelas, institutos se ocupen de difundir, de hacer crecer en la cultura organizacional estos valores y principios? Pues muy sencillo, porque estos valores y principios, a través precisamente del aprendizaje, se acaban convirtiendo en creencias. Acaban siendo creencias. Y las creencias tienen un poder, como sabemos, enorme en las personas, en la conducta de las personas. Las creencias, de hecho, acaban
determinando el comportamiento, la conducta de las personas. Por tanto, sí es muy importante que estos principios y valores acaben convirtiéndose en creencias para las personas que trabajan en el empleo público. Que las personas del empleo público se acaben creyendo de verdad. Esto es importantísimo, repito, porque con eso lo que garantizaremos es que el empleado público, la empleada pública, tenga una actitud favorable a la innovación, una predisposición hacia la innovación, hacia la mejora. Pero naturalmente, con la actitud sola no basta. La actitud no es suficiente para generar innovación. Hace falta también competencias profesionales. La OCDE, como saben ustedes, han desarrollado un modelo de competencias basadas o relacionadas con la innovación y el liderazgo. Un modelo que, por cierto, ha adoptado Brasil. ¿Está por aquí el representante de Brasil? Okay. Ustedes han adoptado, y no solo han adoptado el modelo, sino que ya se han sometido a una revisión de la OCDE sobre precisamente las competencias innovadoras y de liderazgo en el servicio civil directivo brasileño. Estas competencias se refieren a habilidades, se refieren a destrezas y tienen que ver con la iteración, con la gestión de datos, con la comunicación, con la curiosidad. ¿Quién nos iba a decir hace 30 años que la curiosidad iba a ser considerada un área de competencias profesionales indispensable en estos momentos? La centralidad del ciudadano, del usuario, la insurgencia, afrontar retos, la capacidad de afrontar retos. Todo esto también es muy importante y las escuelas y los institutos también programan muchas actividades dirigidas precisamente a promover este tipo de competencias entre sus empleados públicos. Pero aparte de esto, aparte de la actitud, aparte de las competencias, también hay que saber cosas. Para hacer innovación hay que saber cosas. Y también las escuelas e institutos programan muchas actividades que tienen que ver con el aprendizaje de técnicas o herramientas, sobre todo en dos áreas. En las TIC, herramientas, técnicas, tecnologías de información de conocimiento, lo cual no es extraño, porque hoy día hay muchos cambios, muchas innovaciones que están relacionadas precisamente con las nuevas tecnologías de la información y el conocimiento. Y también muchas herramientas y técnicas de gestión, de administración. Los institutos, las escuelas hacen también muchas actividades formativas de capacitación relacionadas con la gestión. Pero hay una cosa en la que sí querría insistir un poco, si ustedes me lo permiten. Cuando hablamos de saber hacer, cuando hablamos de técnicas de gestión. La innovación no es algo que surja de la mera inspiración, no es algo que surja de la casualidad, no es algo que surja de la ocurrencia. La innovación se tiene que institucionalizar en las organizaciones públicas. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que las organizaciones públicas tienen que adoptar modelos de gestión basados en la mejora continua. La mejora continua, este círculo, ustedes también supongo que lo conocerán. Yo he convivido toda mi vida profesional con este círculo, el círculo de Deming, que por cierto no era de Deming, creo, al final, pero bueno, esto es la cosa que tienen. Pero este modelo de gestión garantiza que las organizaciones mejoren de forma continua. No ocasionalmente, no porque a alguien se le ocurre
hacer un brainstorming, no. Es decir, estos son modelos que van orientados a promover una innovación permanente en las organizaciones, basadas en este ciclo tan sencillo como de planificar, plan, do, check, act. Es decir, planificar, hacer, evaluar y revisar o actuar. Pues bien, este tipo de modelos basados en la mejora continua también están en los programas de los institutos y de las escuelas de los países del CLAD. Hay países que, esto quiero señalarlo, han adoptado modelos de gestión holísticos, como por ejemplo el modelo CAF. La República Dominicana adoptó hace mucho tiempo a este modelo como un modelo de gestión interna y en consecuencia con ello se imparte formación y capacitación sobre el modelo CAF desde hace bastante tiempo. Lo bueno del CAF, el CAF es un modelo de excelencia que realmente es una casi conversión del modelo FQM europeo. Es un modelo europeo que curiosamente, tengo que decirlo aquí, se utiliza muchísimo más en América Latina probablemente que en Europa, pero realmente es un modelo europeo, está propiciado por la Comisión Europea. Pues bien, lo que decía es que lo que caracteriza al CAF es que es un modelo holístico, es decir, es un modelo de evaluación, de planificación, de gestión holístico, contempla todos los subsistemas de gestión de la organización. Lo mismo que ocurre con la ISO 9001, que muchas de estas escuelas, institutos del CLAD también enseñan en sus aulas. Hay algún país, como es Colombia, que tiene un modelo propio de excelencia que se llama el MIPG, que lo adoptaron hace ya algunos años, y también la ESAP capacita a los funcionarios en este tipo de... Eso es muy importante. Cuando los gobiernos adoptan como estrategia un modelo de gestión basado en la mejora continua, la capacitación tiene mucho más sentido y probablemente es mucho más eficaz. Hay muchos otros países que también organizan actividades de formación y de aprendizaje relacionados, por ejemplo, con la gestión por procesos, que también es un modelo de gestión basado en la mejora continua. Y en lo que todas las escuelas están de acuerdo es que si queremos crear organizaciones innovadoras, tenemos que transformar, y aquí lo han dicho ya antes que yo, los modelos de aprendizaje. Hay que propiciar modelos de aprendizaje que promuevan la interacción de las personas, que estén orientados a resolver problemas y que estén basados en aprender haciendo. Esto que estoy diciendo es exactamente una de las recomendaciones que se incluyeron en el pasado encuentro de escuelas e institutos, exactamente es la cuarta recomendación. Es muy importante, insisto, que estos modelos de aprendizaje se adopten precisamente para promover organizaciones innovadoras. En casi todos los países del CLAD, las competencias innovadoras, la innovación se ha convertido en una competencia transversal. Es decir, está prácticamente en todas las etapas y programas de formación que imparten la escuela o el instituto. Pero es verdad que siendo una competencia transversal en sus programas de capacitación, tiene una incidencia, yo diría que especial, en los itinerarios formativos de gerencia, de inducción. Muchos países promueven esta competencia a las personas de ingreso y sobre todo y fundamentalmente en los programas o itinerarios de dirección pública. Antes he dicho que la innovación es algo que compete a todos los empleados públicos, no es
Pero es cierto que los directivos públicos tienen una responsabilidad especial, una responsabilidad singular en la creación de organizaciones innovadoras. A mí me gusta mucho esa definición de Donna Yen, la jefa de talento del Bloomberg, ¿no? Cómo define el liderazgo, ¿no? Es decir, ¿y cómo sabe si alguien es un líder? Dice, la gente le sigue, piensan a lo grande, tienen pensamiento crítico. Los directivos públicos tienen que ser líderes. En su trabajo, en su profesión, deben ser líderes. En consecuencia con ello, las escuelas e institutos organizan muchas actividades para la dirección pública innovadora. Desde cursos hasta conferencias, seminarios, talleres, coaching también, todo tipo de actividades. Hasta ahora hemos visto lo que hacen las escuelas e institutos en las aulas. Es decir, las aulas virtuales, en las aulas físicas, pero hay otra modalidad de aprendizaje de la que también, por cierto, hablamos en el último el último encuentro del CLAD, que es el aprendizaje autónomo, el aprendizaje en el puesto de trabajo, que es un aprendizaje menos estructurado, menos formal, pero enormemente útil y relevante para el desempeño laboral. De hecho, el aprendizaje continuo está incorporado como competencia transversal en la Guía Referencial Iberoamericana de Competencias Laborales en el Sector Público del CLAD. Es una competencia transversal que afecta a todos los trabajadores. Pues bien, ¿qué hacen las escuelas e institutos en el aprendizaje en el puesto de trabajo? Pues también hacen muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparte de esas actividades de aprendizaje formales, estructuradas en las aulas, los institutos y las escuelas también generan y transmiten conocimiento. ¿Y cómo lo hacen? Pues primero prestando consultoría y apoyo en los procesos de cambio. En mi opinión, un centro de pensamiento como son los institutos y las escuelas deberían ser centros de vanguardia y, por tanto, apoyar los procesos de cambio. En muchos países se hace así, ya. ¿Y cómo lo hacen? Pues de muchas maneras. Integrándose, por ejemplo, en los equipos o en los órganos que realmente, unidades de trabajo, que realmente promueven los cambios en las organizaciones. Lo hacen también prestando conocimiento y metodología a los agentes innovadores. Lo hacen formando a las personas en la gestión del cambio. La gestión del cambio, que como todo el mundo sabe, pues es, diría que la clave del cambio, es decir, es la esencia del cambio. Las ideas están muy bien, pero luego la implementación sabemos todos que es otra cosa muy distinta. Y hay que saber gestionar los cambios. En mi opinión, repito, yo creo que los institutos o las escuelas pueden aportar a los procesos de cambio una cosa muy importante, que es una visión más sistémica, una visión más multidisciplinar y una visión más transversal de los problemas públicos o de la gerencia pública. Yo creo que tienen ahí muchísimo que aportar en estos procesos. Y, insisto, en estos momentos ya lo hacen. Hay algunos países también que lo que facilitan es capacitación o certificación específica a las unidades que quieren cambiar. Otra herramienta muy útil son los inventarios de talento. Los inventarios de talento generalmente las organizaciones no las gestionan las escuelas o institutos, pero los institutos y escuelas tienen sus propios inventarios de talento muchas veces, registros por ejemplo, de docentes, de colaboradores, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque
aparte de para las propias actividades de la escuela, que evidentemente eso es muy útil, también puede ser esa información, ese conocimiento sobre el talento que tenemos en nuestras propias organizaciones, puede ser muy útil también en los procesos de cambio de cualquier otra organización o institución. Otra cosa que facilita muchísimo la innovación son los intercambios, las estancias temporales, las becas. Muchos países realizan intercambios de funcionarios, empleados públicos, pasantías, conceden becas de estudio a sus propios empleados y empleadas públicas, y eso, insisto, es siempre una buena forma de promover el intercambio de conocimientos. Y, cómo no, hoy día las escuelas e institutos, prácticamente en casi su totalidad, promueven redes sociales y profesionales. Para eso que antes se hablaba del trabajo colaborativo, promover el trabajo colaborativo, que los empleados públicos aprendan horizontalmente unos de otros, intercambien experiencias, intercambien prácticas. Cada vez es la forma más habitual de aprendizaje. Es siempre, naturalmente, que esas comunidades tengan un significado en el desempeño laboral. La experiencia de muchas de estas comunidades de aprendizaje, conocimiento o práctica es que son muy útiles cuando ayuden a resolver realmente problemas relacionados directamente con el desempeño laboral. Cuando ayudan a resolver problemas es cuando son realmente prácticas, cuando realmente son vivas, están dinámicas. También, para promover la innovación, los institutos y escuelas pueden promover marcos o entornos de competencia. Algunas lo hacen, convocan concursos de buenas prácticas o innovación, cómo no, disponen de bancos de buenas prácticas o casotecas, incluso observatorios, índices de gestión. Todo esto promueve el intercambio de conocimiento, la compartición del conocimiento y la competencia entre los organismos públicos. Algunas escuelas e institutos tienen laboratorios o espacios de experimentación que efectivamente son o sirven a las organizaciones públicas precisamente pues para validar, por ejemplo, propuestas con el público meta, para validar instrumentos de trabajo o simplemente como espacios, insisto, de exploración y diseminación. Hay una experiencia en Portugal que es muy interesante, que se llama el derecho al desafío, que a lo mejor Elsa nos podrá explicar con más detalle, porque es una singularidad muy interesante, y muy relacionado con los laboratorios de innovación. Naturalmente está en la investigación. La base de la innovación es la investigación. No hay innovación, no puede haber buenos procesos de innovación si no hay o se cuenta con evidencias. Y las evidencias surgen de la innovación, social o aplicada, pero de la innovación. También en el sector público es muy importante la investigación y, de hecho, muchas escuelas e institutos ya están realizando habitualmente actividades de investigación, bien sea a través de grupos o equipos, de becas, concursos de investigación, convocatorias permanentes de proyectos de investigación, premios a tesis doctorales. Se introduce ya la investigación, esto es muy importante, en las propias actividades de aprendizaje, trabajos de fin, por ejemplo, de maestría, se realizan trabajos de investigación, se piden trabajos de investigación, todo eso es enormemente importante. Y naturalmente lo que hacen también las escuelas o institutos, y ya voy acabando porque creo que esto ya empieza a ser demasiado ya
penoso para ustedes, yo voy a intentar ya ser muy rápido, lógicamente es difundir conocimiento. Y para eso las escuelas e institutos utilizan bancos de conocimiento, bibliotecas, revistas, publicaciones, tan fácil como eso, guías y manuales, guías de inspiración, por ejemplo. Y una cosa que me ha gustado mucho porque es un tema que está muy relacionado ahora con el envejecimiento del empleo público, ¿no? Que es la gestión del conocimiento institucional en equipos de trabajo. Creo que es, si no me equivoco, Uruguay, Chile, los que han promovido este tipo de experiencias que son muy interesantes. En muchos países, por lo menos europeos y en España particularmente, nos preocupa la gestión del conocimiento institucional porque la gente se va jubilando masivamente y se pierde el conocimiento. Es, por tanto, una actividad que me parece extraordinaria importancia estratégica para todos nosotros. Y lo último que hacen, ya por agotar el catálogo, digamos, son actividades o servicios de información, newsletter, boletines informativos, comunicación a través de medios, redes sociales, etc. Solo quiero hacer una referencia, por último, y ya les prometo que acabo, pero creo que es importante mencionar esto. El Observatorio de la OCDE, cuando define las características de la innovación en servicio público, se refiere a tres. Novedad, las ideas tienen que ser novedosas, porque si no, no podemos hablar de innovación. Implementación, las ideas se tienen que transformar en acciones, porque si no, tampoco sirven de nada. Y la tercera, que es la que yo quiero subrayar en este momento, impacto. La innovación, si no tiene impacto, no sé, pues tampoco efectivamente eso sirve de mucho, ¿no? Lo digo esto porque todas las organizaciones públicas, todas, absolutamente, y no solo las escuelas e institutos, están cada vez más preocupados por evaluar el impacto de lo que hacen, de sus actividades, de sus proyectos, de sus políticas. Medir el impacto, como todo el mundo sabe, es muy complicado. Pero, a pesar de eso, hay escuelas e institutos que ya han dado pasos en ese sentido. Gente que está elaborando ya una metodología de evaluación de impacto, gente que ya ha hecho y está haciendo una experiencia piloto, también creo que en Uruguay, no, perdón, en Argentina, Argentina. Hay gente que incluso ha promovido también el Standard Cost Model para medir el ahorro que genera la digitalización de los procedimientos administrativos. Es decir, se van haciendo cosas, la identificación de testimonios en Perú, se van haciendo cosas. Y ahí sí que sería interesante, quizá yo ahí lo dejo, que estos países que están haciendo cosas, alguna vez tuviéramos la oportunidad de que nos contaran con más detalle cuáles son los resultados, cómo les va en este proceso, porque esto es algo realmente muy innovador, pero muy necesario. Decía yo antes en mi presentación que hay una grave crisis de confianza en el sector público, cada vez hay un escrutinio mayor sobre la actividad pública y cada vez es más importante que podamos defender lo que hacemos mediante las evidencias de los impactos y de los resultados que conseguimos con nuestra actividad. Y si no lo hacemos así, algún día alguien nos podrá cuestionar para qué servimos o realmente si lo que hacemos es realmente impactante, si realmente es útil. Y yo solo, por último ya, y no quiero ya extenderme más, bueno, yo decía que las escuelas e institutos son organizaciones innovadoras y lo demuestran porque están innovando. En la encuesta del CLAD se preguntaba por nuevas ideas, nuevos proyectos y bueno, lo que evidencia los resultados, las contestaciones es que las escuelas e institutos están innovando
continuamente y tienen muchísimos proyectos, ideas, tanto para desarrollar el talento innovador como para generar y difundir conocimiento transformador, como para generar comunidades o redes o para introducir la investigación aplicada. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a las escuelas e institutos por la información suministrada y bueno, tienen mi dirección de correo para lo que ustedes quieran y a su servicio, como ustedes dicen aquí, a la orden. Pues muchísimas gracias por todo y bueno, ya hasta ahora. Venga, gracias. Gracias. Gracias, Lucho. Lo que vamos a hacer es una ronda de comentarios, intervenciones, preguntas. Te están trayendo ahí una silla para que estés con nosotros. Lo que nos ha comentado Lucho es interesante desde varias perspectivas. Innovación es un tema que parece muy abstracto, o sea, ¿qué es innovar? ¿Cómo es que podemos sacar nuevas ideas, nuevos temas, nuevas cosas? Y además, algo que es bien importante también, la innovación es importante solo por innovar, o sea, debemos innovar por innovar, debemos trazar primero un objetivo respecto a hacia qué cosa es donde queremos llegar, donde queremos ir, o antes de saber hacia dónde queremos ir, trazar primero cuál debe ser la metodología, cuál debe ser el proceso con el que debemos innovar. Las temáticas, debemos innovar en salud, en educación, debemos innovar solamente en la didáctica de lo que hacemos. ¿En qué es que debemos innovar? El estudio, a partir de la encuesta que nos ha planteado Luis, ha sido bien interesante porque nos ha permitido reflexionar también al interior de las escuelas respecto a qué cosa es innovar y si lo que estamos haciendo está, digamos, dentro de un esquema en el cual la innovación sea un eje, sea un norte, sea una idea que esté presente dentro de lo que cada uno de nosotros hace. Varias inquietudes me surgen de lo que has comentado, ¿no? Esto de no hay innovación si no se cuenta con evidencia. Ajá, linda frase que la dijo alrededor de que es necesario investigar. Yo te preguntaría, Luis, casi con ánimo de dar la primera pregunta y motivarlos a que sigan preguntando después, ¿de dónde saco la evidencia? O sea, ¿de dónde saco la evidencia respecto a si la innovación sirvió o no sirvió? ¿Qué me podrías contestar? Bueno, eso es más que medir el impacto, como he dicho anteriormente, de las actividades formativas es realmente complicado. Se han hecho cosas y se están haciendo metodologías y se están haciendo proyectos en ese sentido. Por ejemplo, en España, sin ir más lejos, ya ha habido algún proyecto innovador en ese sentido, precisamente en la Escuela Andaluza de Administración Pública, que ya hizo algunos proyectos y algunos experimentos relacionados con la medición del impacto de la formación y que giran en lo siguiente, en algo que, bueno, puede consistir en algo similar a esto. Cuando una persona presenta una solicitud para participar en una acción formativa, se le solicita que explique, que exponga cuáles son los cambios, las innovaciones que va a introducir a partir del aprendizaje que le va a proporcionar ese curso. Es decir, en qué va a emplear el conocimiento en su puesto de trabajo. Y lo tiene que explicar. Porque si evidentemente él quiere hacer un curso, pero eso no se va a traducir en modo alguno en ninguna acción concreta relacionada con el desempeño laboral, pues a lo mejor esa persona no tiene que asistir al curso. Una vez que ha presentado ese plan de acción, lo que se hace una vez terminada la actividad formativa, casi mejor, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es justamente esto, es decir, evaluar si eso que dijo que iba a hacer después de haber recibido el curso correspondiente, lo ha hecho o no. ¿Se ha producido el cambio que él esperaba producir o no? Esto es una forma, bueno, yo insisto, compleja, pero es una forma de medir el impacto. Se puede hacer. No es fácil, ¿eh? Medir el impacto, yo lo he dicho anteriormente, no es fácil. Y mucho menos tener evidencias. Pero
creo que algo hay que hacer en ese sentido por una razón de legitimación, simplemente. Es decir, yo estoy absolutamente convencido de que, y yo creo que todos los que estamos aquí, ¿no?, de que las escuelas, los institutos, hacemos cosas realmente útiles, es decir, cosas que realmente tienen impacto. Pero muchas personas que no trabajamos en este entorno no piensan lo mismo. Y eso es una amenaza para los institutos y para las escuelas. Y nosotros nos tenemos que legitimar demostrando, entre comillas, que lo que hacemos tiene impacto, es decir, produce cambios, genera cambios. Ha generado algún resultado innovador, porque si no es así, pues alguien podrá plantearse en algún momento que para qué necesitamos, ¿no?, una, por ejemplo, escuela. Yo insisto, sé que eso es difícil, es costoso. Yo creo que exactamente medir el impacto probablemente es imposible, pero sí se pueden hacer evaluaciones estimativas, sí se pueden hacer estimaciones. Y en cualquier caso, yo creo que, bueno, todo lo que sea dar pasos en ese sentido, en esa orientación, pues yo creo que es bueno, ¿no? Insisto, es muy difícil, pero no solo para las escuelas e institutos. El reto de la evaluación de impacto es un reto que tienen todas las organizaciones públicas de todo el mundo. Y muy pocas las tienen resueltas, muy pocas, muy pocas. Es muy complicado. Somos capaces de medir productos, somos capaces incluso de medir resultados, pero medir el impacto, ya esto son palabras mayores. Por eso yo lo planteaba más como un reto, como un reto. Yo comprendo que es complicado, comprendo que es difícil, pero no estaría mal que nos propusiéramos ese reto. Gracias. Sara, creo que querías opinar. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Sumamente interesante y revelador en determinados aspectos. Yo quería hacer algunas reflexiones, pero también compartir, digamos, a propósito de lo que tú mencionabas, ¿no?, de, digamos, cómo generar innovación dentro de las organizaciones públicas, y realmente es un reto y es algo enorme porque las reglas en las organizaciones públicas muchas veces son muy rígidas, ¿no? Tenemos sistemas administrativos que nos generan corsé para efectos de la innovación, para efectos de salirnos, o sea, es como que cómo hacemos para salirnos de la caja y cómo somos mucho más disruptivos. Y te pongo un caso concreto. En la Secretaría, que tenemos 3 áreas de trabajo enormes, calidad regulatoria, calidad de servicios y organizaciones públicas, empezamos una iniciativa vinculada con eventos de vida, ¿no? Y en este caso seleccionamos el evento de vida fallecimiento de un familiar porque con el levantamiento de información determinamos que hay 17 trámites y gestiones que tiene que hacer una persona para efectos de obtener todas las actas, constancias, y en un momento sumamente doloroso. Entonces salimos con la iniciativa y de pronto tuve al día siguiente al órgano de control institucional preguntándome ¿y de qué se trata esto? ¿Dónde está la ley? Entonces mi pregunta es cómo, digamos, empezamos a generar también estos cambios en aquellos que generan estas regulaciones que pueden generar incentivos para no hacer innovación, ¿no? Porque el gran reto es, bueno, cómo salimos de estas reglas, pero también que estas organizaciones, que son las que te ponen las reglas administrativas, sean flexibles o incorporen también, digamos, una cultura de innovación en sus diseños. Es innovador. Totalmente. Yo pienso que efectivamente, yo he dicho anteriormente que yo creo que los institutos y las escuelas tienen que ser instituciones de vanguardia. Instituciones de vanguardia. Naturalmente, los institutos y escuelas no tenemos capacidad ejecutoria. No podemos cambiar las leyes, no podemos cambiar los decretos, las normas, no podemos cambiar el marco regulatorio, no podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos hacer es influir. Tenemos una gran capacidad de influencia, precisamente por lo que yo antes decía, y las escuelas ya lo están haciendo. Nosotros tenemos un gran poder para cambiar la cultura organizacional, para instalar en las creencias de los empleados y empleadas públicas que efectivamente lo que tenemos que gestionar es las cosas de otra forma.
de otra forma. Hay que cambiar. Eso es lo que yo creo que es principalmente una escuela o un instituto de administración pública. Una entidad que tiene que estar a la vanguardia de los cambios, proponiendo cambios, incidiendo en los cambios y, insisto, sobre todo sobre las creencias de los empleados públicos, promoviendo ese cambio cultural que ahora es lo que necesitamos precisamente para cambiar esto. Nosotros somos instituciones de prestigio, yo siempre lo digo, es decir, las escuelas de institutos no tenemos capacidad ejecutoria ninguna porque no la tenemos. Todo nuestro prestigio es lo único que podemos utilizar para hacer cambiar las cosas, para generar cambios en las organizaciones. Y tenemos muchos recursos, tenemos publicaciones, tenemos comunidades, tenemos eventos, conferencias, cursos. Hay realmente, ¿no?, hay recursos y los tenemos que emplear para ese fin, para generar y para crear organizaciones innovadoras. Si nosotros organizamos muchas actividades formativas de aprendizaje sobre los valores de la innovación, sobre la cultura innovadora, sobre los modelos de gestión innovadores, pues todo eso puede que tenga algún impacto, ¿no? Y eso al final tendrá probablemente también un impacto en los marcos regulatorios, en los procedimientos, etcétera, etcétera. Pero más no podemos hacer. Evidentemente nosotros lo que no tenemos es capacidad ejecutoria para decir esto tiene que ser así y esto tiene que ser así. Eso lamentablemente todavía no tenemos, no es nuestro papel de momento. Gracias, Lucho. Creo que entre el público también. ¿Sí? Jorge. Sí, buenos días a todos y todas. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la recepción, Dante, y todos los colegas de Perú y a los funcionarios de la ENAP que tan bien y cálidamente nos han recibido. Yo tengo una preocupación muy fuerte en torno a este tema. Es decir, el grueso de las innovaciones hoy en día, como en el pasado, no han venido del Estado, vienen del mercado. Es decir, hoy estamos, no sé si será la cuarta, la quinta o la sexta, la revolución tecnológica, ya no sé enumerarlas, pero tenemos inteligencia artificial, tenemos robótica, tenemos tecnologías de la información, y esa realidad, como la realidad del siglo XIX, con la revolución industrial, está destruyendo muchos puestos de trabajo y está destruyendo muchas actividades productivas que existían en el pasado. Pero no solo está sucediendo eso, está también cambiando el rol y el papel que el Estado tiene en tanto regulador de un conjunto de actividades, porque todas estas transformaciones son globales, no son nacionales. Si son transformaciones globales que están teniendo impactos nacionales con estados que no tienen capacidad de dar respuesta a esos fenómenos. Si no, veamos lo que nos ha pasado en todos nuestros países solo con Uber, solo Uber. Pero pensemos en Bitcoin, pensemos en Uber, Airbnb, en fin, el conjunto de actividades de naturaleza transnacional que son inmateriales, sobre las cuales los estados nacionales no tienen capacidad de regulación en primer lugar. Por lo tanto, hay que pensar tanto en los mecanismos, hay que comenzar, si hablamos de innovación y hablamos de innovación desde el sector público, tenemos que comenzar a pensar cómo innovamos en la regulación, ya sea desde los estados nacionales o en alianza con otros estados para regular actividades que nos superan. Hoy en día el capital y la masa de información que tiene Google o que tiene Facebook o que tiene cualquiera de las grandes redes es superior a la información que tienen los estados y es superior a la información que individualmente tenemos cada uno de nosotros en nuestras propias vidas. Entonces estamos con algunos problemas que nos desafían, que nos interpelan en tanto estados en lo que tiene que ver con la regulación, en primer lugar. En segundo lugar, y promovido por eso también, ese cambio en el trabajo, en el mundo del trabajo, tiene un impacto directo sobre el cambio en la organización del trabajo en el sector público también. Y nosotros tenemos que preparar a las administraciones públicas, a los funcionarios, para cambiar las estructuras con las cuales trabajan y también para preparar los nuevos procesos que hay que generar al interior de las instituciones públicas. Yo creo que hay una gran responsabilidad por parte de nuestras escuelas, en el sentido que lo decías tú, de ser actores de cambio, construir comunidades de conocimiento que permitan sensibilizar al funcionario público, sensibilizar a aquellos que toman decisiones en torno a este tema que alguien lo va a tener que hacer, porque cuando
A veces sucede que en el pasado a mí me pasaba, no sé si a ustedes, que pasaba, había un acontecimiento importante y miraba para arriba a ver quién iba a resolver el problema. Hoy creo que el problema lo tenemos nosotros. En buena medida somos parte de la solución de esos problemas. Entonces, sí pensamos en innovación, es decir, el motor de la innovación tiene que ser las grandes transformaciones que no las generamos nosotros, pero sobre las cuales sí tenemos que actuar para anticiparnos, si es que podemos, a algunas de ellas, y para regularlas y para adaptarnos en los cambios que tienen que ver con el funcionamiento del sector público. Era eso. Gracias. Gracias, Jorge. Si alguien más quiere hacer algún comentario, sí, Colombia, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muy contento de estar acá en este escenario. Hay una cosa que me preocupa seriamente de estos temas de innovación y tiene que ver con la tensión que hay entre innovación e institucionalización. ¿Sí? Porque de hecho tenemos realidades institucionales muy disímiles. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia y cuál es el mejor referente del avance tan rápido de la innovación y de la lentitud de la institucionalización? La corrupción. Si hay una práctica, si hay algo que refleja cómo es un sistema, cómo se innova, es un sistema donde la corrupción permea. ¿Y cuáles son las instituciones? Y ahí discuto con mi amigo Jorge sobre el origen de la innovación. Yo creo que el origen de la innovación está también fuertemente en el sector público, en la medida en que los organismos de control, al tener que enfrentar el problema de la corrupción, le ha tocado innovar institucionalmente y le ha tocado modificar. En Colombia hoy estamos viviendo en dos frentes muy importantes las mayores innovaciones públicas. Uno, en la función de control fiscal, se están incorporando tecnologías, sistemas de analítica, inteligencia artificial, etcétera, para hacer todo el control de la contratación pública. Y en el tema de la lucha contra el narcotráfico y en la lucha contra el lavado de activos, tenemos unos sistemas de inteligencia artificial incorporándose también en eso. En la administración pública también estamos viendo unas innovaciones muy grandes. Lamentablemente la mayoría de ellas relacionadas con fugas de dinero, evasiones, elusiones que llevan a actos de corrupción. ¿Sí? Entonces, el primer tema ahí, cuando decíamos cómo discutir este tema de la innovación en un régimen donde la cultura organizacional está marcada por tres hechos claves. Y esto aquí recojo algunas de las prácticas que he visto en mis ejercicios de trabajo en distintos países latinoamericanos. El primer elemento de la cultura organizacional que uno ve es que se trata de organizaciones públicas que no tienen memoria. En la administración pública el que tiene la información tiene el poder. Ese es el reflejo de una institución muy de frágil institucionalización. No hay profesionalización en la carrera como en España. Hay formas paralelas de profesionalización, por ejemplo en la administración de justicia, y tenemos unos problemas muy serios. Y si hay un campo de innovación que requiere nuestras sociedades es la administración de justicia. Los países resisten que los regímenes presidenciales se fracturen, que haya 3 presidentes en 4 días o que cierren las asambleas, pero ningún país resiste la fractura del sistema judicial. El sistema judicial hoy está sometido a unas tensiones muy grandes y unas grandes exigencias de innovación y nuestros jueces y fiscales están haciendo grandes innovaciones. El problema que tenemos, Luis, no es un problema de creatividad, el problema es un problema de conocimiento y cada vez es más importante el conocimiento, porque el conocimiento implica sistematización de saberes, ¿sí?, que van mucho más allá de la simple imaginería.
Y el desafío grande es cómo convertimos esas prácticas en un conocimiento sistematizado y en las escuelas, cómo lo convertimos para que los muchachos lo aprendan. Y ese desafío es grande. Entonces, llegamos con muchas cosas y este tema es, ¿y cómo lo hacemos sostenible? ¿Cómo aseguramos que con el cambio de un ministro, llega el ministro entrante y que con el complejo de Adán y dice, es que todo lo que hemos hecho atrás no sirve? Porque ahí la segunda característica de la administración pública colombiana y la de muchos países es un principio de dirección hidráulica. Si el jefe quiere administración por objetivos, hágalo. Y si quiere planeación estratégica también, y si quiere... Y en eso muestra una gran capacidad, pero es una capacidad lamentablemente con bajísimo nivel de institucionalización. Las leyes en los regímenes de frágil institucionalización son un muy mal predictor de los comportamientos de los individuos. En los países institucionalizados, una ley es un muy buen predictor de los comportamientos. En nuestros países no, digo Colombia y los países que conocemos. Entonces, en ese sentido es muy interesante poder hacer esa consideración con respecto al desafío de la institucionalización. No solamente es la innovación por la innovación, es la innovación para qué, en dónde ganamos espacios, porque en muchas partes, tercer rasgo de nuestra cultura organizacional, es que innovamos para entrabar. A alguien se le ocurre siempre una innovación para poner una traba más, una puerta más. ¿Sí? Son instituciones muy innovadoras. Las instituciones altamente politizadas son las más innovadoras, porque ahí no solamente gobierna el que gobierna, sino gobierna el político y la señora del político o el señor del político. Pues ya con este tema de género es importante. ¿Y por qué esto está así, general? Explíqueme. No, es que a la señora de mi comandante le gusta así, le gusta así. Entonces, son elementos de bajísima institucionalización que creo que es un momento también para que empecemos a reflexionar. ¿Cómo logramos que las innovaciones tengan un sentido y además sean sostenibles en el tiempo? Gracias. Bueno, después de ese mensaje de nuestro colega de Colombia, es poco lo que agregaría, más que apoyar todo lo que dijo, que lo compartimos también desde mi país. Solamente agregaría la forma esperanzadora en que creemos podemos buscar una salida en este proceso y dar solución a esa necesidad de institucionalizar y volver a fortalecer la función pública y ganar la confianza de la ciudadanía, es precisamente volver los ojos hacia lo que llamábamos gobierno abierto y hoy día Estado abierto. De otra manera creo que no va a ser posible, es que tiene que ponerse en el centro al ciudadano, pero en verdad, el momento en que el ciudadano entre realmente, ya va a ser sostenible los esfuerzos. Tendremos avances y retrocesos, como en todo, pero si no tocamos ese elemento crítico, creo que va a ser muy difícil el avance y nada sostenible. Gracias. Gracias. Mientras alguien más, un comentario sobre lo que acabas de decir, Iván está pidiendo el uso de la palabra también, y es que efectivamente poner en el centro al ciudadano. Pero una vez que pones en el centro al ciudadano, la pregunta es ¿qué? ¿Qué hago? O sea, el ciudadano tiene un problema, lo identifico. ¿Qué? ¿Qué alternativas de solución puedo tener? ¿De qué manera puedo enfrentar el problema? Y allí yo soy uno de los convencidos que uno de los elementos que alimenta el combustible de la innovación, o uno de los grandes combustibles de la innovación, es esto que estamos haciendo ahora. Es juntarnos, es mirar no solamente fuera de la caja, es mirar fuera de nuestro país, mirar a nuestros vecinos, mirar a la gente que comparte rasgos culturales, mirar a la gente que comparte una historia común y que por lo mismo ha tenido esos mismos problemas o los tiene y todo, y ver cómo es que los está resolviendo. Esto del complejo de Adán es clarísimo, lo compartimos también acá en el Perú. No hay nada nuevo bajo el sol. Nuestros problemas suelen ser los mismos y ya determinados países los han enfrentado exitosamente y todo. Conocernos, conocer de lo que estamos haciendo,
es también combustible para la innovación, combustible para poder ver, ajá, esto lo hicieron así y esto podemos darle la vuelta, podemos hacer algún ajuste, podemos tropicalizarlo y poderlo poner en práctica para el bienestar de nuestros ciudadanos. El poder estar expuestos hoy día en un mundo globalizado al pensamiento, no solamente de estar leyendo o estar viendo a través de Internet lo que se puede estar haciendo en otro país, sino podernos encontrar, poder conversar, poder sentir qué cosa es lo que estamos haciendo y cuáles son los resultados de lo que estamos haciendo, es creo que un combustible importante para la innovación. Iván. Hola, hola. Gracias, Dante. Saludo a la mesa que nos dirige hoy, a los compañeros y colegas que estamos presentes nuevamente, reuniéndonos para ver nuestros temas de escuelas e instituciones. Y creo que la importancia de las escuelas evidentemente van cobrando más fuerza. Y como bien decía el compañero Uruguay, en tiempos de transformaciones profundas en muchos ámbitos, no solamente tecnológicos, no solamente económicos, sino también culturales, en este marco de esa globalización y en un reordenamiento de los factores del poder hemisféricos. Creo que son momentos claves y momentos que demandan instituciones a la altura, no solamente administrativa, sino también política, de las transformaciones de nuestros propios estados. En ese sentido, yo vincularía, por ejemplo, la innovación en lo que es la construcción de nuestros estados y el desmontaje que muchas de nuestras instituciones, nuestros países, nuestros estados estamos trabajando, el desmontaje de esos mecanismos que no permitían visualizar horizontes nuevos en las regiones. En ese sentido, por ejemplo, la Escuela de Gestión Pública, utilizamos la lógica de la innovación en función de responder a la demanda histórica que nos exige nuestro Estado, nuestro gobierno, en función de poder preparar a nuestra gente mirando ese suceder externo, regional y hemisférico. En ese sentido, por ejemplo, la escuela crea el Observatorio de Geopolítica para la formación de la alta dirección pública y empecemos a reflexionar qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que va a sucedernos en la región hoy y los próximos 10 años que vienen. Entonces, me parece que sí las escuelas pueden aportar, porque a quienes estamos llegando con la formación justamente es a quienes trabajan el diseño de la política pública, acorde a este contexto regional e internacional. Gracias. Buenos días con todos y con todas. Un agradecimiento a Perú por la tan cálida recepción. Los temas en gestión pública parece que atraviesan, como siempre escuchamos en los congresos, ciertos elementos vinculados con la moda, que viene generalmente del sector privado por su facilidad de construir nuevas propuestas en lo que es gestión. Sin embargo, uno de los problemas, creo, centrales que tienen en su aplicación procesos renovados de innovación, de procesos, de objetivos, tanta cosa que se trata en el discurso de lo que es la gestión pública moderna y de lo que es la gestión pública que se pretende construir para el futuro, no contempla un elemento central, que es la cultura de los estados y de las sociedades. Ese me parece que es un elemento clave en la construcción y en la ejecución de propuestas. Nosotros venimos de culturas diferentes. Nosotros pensamos el mundo diferente. En la cultura andina, la circularidad del tiempo es un elemento central, por ejemplo, y la no linearidad de lo que implica los sistemas vinculados con la construcción de la planificación. Nosotros tenemos otra idea acerca de lo que es la cosmovisión del mundo.
tenemos elementos que nos hacen diferentes. Nosotros no tenemos el concepto de la puntualidad, no tenemos el concepto del orden, y nos han querido aplicar desde hace muchos años la comprensión de que vienen nuevas tecnologías para ser aplicadas de forma que no interpreta las características propias de las sociedades, porque las organizaciones son parte de las sociedades. A mí me parece que es absolutamente importante la comprensión de los rasgos históricos, culturales que tienen las sociedades latinoamericanas, que son diferentes. La América Andina es una América Andina. El Cono Sur es otro tipo de reflexión y otro tipo de cultura. Brasil tiene otras características. El Caribe de América es diferente en la comprensión, por ejemplo, de la interpretación misma del tiempo. El conocimiento es clave, porque el conocimiento es limitado, todo eso sabemos, ¿no? O sea, decir de que el conocimiento no es importante me parece que es un error, y lo digo con mucho respeto, porque en las instituciones de enseñanza el conocimiento es el dínamo generador de cualquier propuesta. En la reinterpretación de la realidad, yo creo que tenemos que dar un salto de los clichés a la interpretación de lo que somos como sociedad, de lo que somos como instituciones. Y su aplicación de las herramientas o de la visión de la gestión tiene que ser absolutamente contextualizada. Y eso ya es un salto en la innovación. Porque la innovación es una especie de recursos limitados que se tiene y con eso buscar una aplicación. Pero no todas las sociedades tenemos los mismos recursos. ¿Dónde hay más innovación? Donde hay más recursos. Por lo tanto, ¿no?, pensaríamos de que una interpretación sociológica de lo que son las organizaciones públicas es importante, es clave, ¿no? No podemos pasarlo de la mano, ¿no?, y colocar herramientas o perspectivas que no tienen esa lectura. Nosotros no somos iguales a los europeos, claro, ¿sí? Nosotros tenemos otra forma de interpretar la realidad, ¿no? Y desde esa perspectiva creo que es necesario colocar en la discusión, ¿no?, de cualquier tipo de tema vinculado con la realización de nuevas prácticas en la gestión de lo público en nuestros estados, en nuestras instituciones, la comprensión de componentes históricos, sociológicos, que son absolutamente diferentes. Gracias, Fernando. Estamos ya sobre la hora de cierre. Unos comentarios finales de Paco, que quería cerrar la... Bueno, en primer lugar, al conferencista, porque yo creo que nos ha traído tantas ideas que luego hemos ahondado mucho más en otras, ¿verdad, Pedro, Jorge? Nos hemos ido mucho más arriba de la importancia que tienen las escuelas. Ojalá con las escuelas pudiéramos arreglar los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? Pero sí, dos ideas para terminar, o tres. La primera es que yo creo que todas las escuelas, como ha dicho Luis, están trabajando en este tipo de temas, están innovando, están haciendo cosas, multiplicidad de ideas que a todos nos vienen a la cabeza para copiarlas, para hacer lo que ahora se llama benchmarking y toda la vida hemos dicho que era copiar, pues yo creo que es interesante, ¿no? Incluso algunas de ellas sorprendentemente innovadoras. La segunda idea es que se cumplen 100 años de la muerte de Max Weber. Se cumplen 100 años de la... Era Max Weber. Max Weber fue el gran innovador del siglo XX-XIX. Lo que era entonces la administración pública eran las organizaciones más innovadoras y que impulsaban el desarrollo, que impulsaban la relativa felicidad que en aquel momento tenían los estados. El CLAD hará cosas en relación con
este centenario de la muerte de Max Weber, ¿no? Y la tercera idea que me parece que debemos, por bajar un poquito al suelo, de acuerdo con lo que se ha señalado en relación con el impacto, la transferencia, incluso hicimos en su momento una jornada, ¿no? Uno de estos encuentros se dedicó al impacto y a la transferencia. Es difícil, es complicado, para nosotros y para las empresas privadas. ¿Hasta dónde llega la influencia del conocimiento universitario cuando el licenciado sale, ¿no? ¿Cuándo se le ha olvidado, ¿no? ¿Qué es lo que ha aprendido? ¿De qué manera se transforma? Todas estas preguntas yo creo que están vigentes al menos desde el siglo XII. Pero hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en el CLAD estamos haciendo una cosa que yo les recomiendo, que es que cada vez que damos un curso y la gente participa, les obligamos a que, por favor, al menos hagan en su centro de trabajo una sesión de 30 minutos, de 40 minutos, y expliquen lo que han aprendido. Así, de esta manera, por lo menos se extiende un poquito y no solo está en el bagaje personal de la persona que ha ido a nuestro curso y que a lo mejor ha estado un mes, 2 meses o 15 días. Operaciones y fórmulas sencillas quizás dan resultados importantes. Todo ello también contando con quien descubra finalmente de qué manera podemos medir el impacto de nuestras actividades, que hay que medirlas. Hay que medirlas para así innovar más y hacer las cosas mejor. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Comprobamos de nuevo que como obtengamos la palabra a los asistentes a los seminarios y encuentros del CLAD, inmediatamente hablamos todos, y ahora yo creo que porque ya las personas quieren tomar su café, pero estoy seguro que en las mesas redondas y en las conferencias seguirán hablando. Muchas gracias a todos. Gracias, Francisco. Los invito ahora a una pausa de café en el primer piso. Hemos adaptado para poder estar todos coordinando, conversando. Luego de ello, el personal de la escuela, dentro de unos 40, 45 minutos aproximadamente, los va a dirigir a las 7 salas donde se van a realizar las primeras conferencias. Son libres de asistir a la conferencia que quieran, si es que no se han apuntado todavía en alguna de ellas. Van a haber 7 temas interesantes desde la perspectiva de la innovación y de lo que estamos haciendo algunas escuelas de Iberoamérica. Gracias a la mesa, muchas gracias Sara, gracias Isabel, gracias Juanjo y muchas gracias Lucho por la exposición. Nos vemos en un momento. El Perú primero.